Es un gusto para la Escuela Freudiana de Montevideo, para nosotros, recibirlos en nuestra casa virtual. Habitualmente en nuestra casa en la cual nos dedicamos a trabajar el seminario anual de escuela es la Biblioteca Nacional acá en Montevideo, y bueno, las circunstancias nos convoca a seguir dedicándonos a trabajar el psicoanálisis que por lo que venimos haciendo es vida, nos da vida el psicoanálisis a cada uno desde su lugar, ¿no? Bueno, como les dije, es el seminario anual de escuela. La temática que venimos trabajando es sobre sexualidades en la obra de Lacan, y esta vez vamos a escuchar, tomará la palabra Karina Olivera. Bueno, te escuchamos, Karina. Bueno, buenas noches, es un gusto estar reunidos acá con ustedes. Voy a partir por el nombre elegido para este ciclo del Seminario Anual de Escuela, Sexualidades en la obra de Jacques Lacan, el cual expresa que no existe la sexualidad, sino sexualidades con las variantes de goce que cada época imprime en la subjetividad. Este plural revela que no hay universal respecto de la sexualidad, así como no hay universo de discurso, ya que por el hecho de hablar estamos confinados a que nuestra sexualidad necesariamente esté atravesada por la lengua. Esto trastoca la ilusión de elegir libremente que nuestro tiempo aclama y que el discurso capitalista refuerza, al proponer una verdad toda, así como un acceso posible a ella, en lugar de una verdad a develar, que solo puede medio decirse. La astucia de dicho discurso radica en transgredir la lógica imperante en los demás discursos, y que Lacan representa cuando ubica el S1 en el lugar de la gente y el S barrado en el lugar de la verdad. Lo dije al revés. El S barrado en el lugar de la gente y el S1 en el lugar de la verdad. O sea que hace esa inversión. El sentido del vector se invierte para mostrarnos el rechazo de la verdad por parte de la gente. El agente rechaza la verdad y pasa a dirigirla. En consecuencia, la verdad se torna instrumental, se pone al servicio de la ciencia y del mercado. El resultado de esta operación es el rechazo de la castración y por ende del saber inconsciente. ¿Pero acaso el neurótico no intenta mediante una ilusión desconocer la verdad sobre lo real del sexo y la muerte? Imposibles de decir porque no hay representación ni palabra que pueda nombrarlos. Falla y fracaso de lo simbólico para decir lo real. En el seminario 20, Lacan propone las fórmulas de la sexuación para dar cuenta del encuentro del cuerpo con el significante. Toma elementos de la lógica para intentar capturar lo que escapa a la posibilidad de ser dicho. Sitúa como imposible la escritura de la relación de la proporción sexual, que no cesa de no escribirse, y lo que resta como no simbolizable, aquello que está desnaturalizado o se ha perdido para ambos sexos, designándolo con su famoso aforismo: no hay relación sexual. La escritura de las fórmulas es un intento de asir ese real que escapa. La asunción sexual en los seres hablantes se transita por la vía de la castración y en estrecha relación con la función fálica, que separa el lado hombre del lado mujer, elección que conduce siempre a la falla del otro sexo, causada por el objeto A, recordemos, no simbolizable, no representable, no imaginarizable y asexuado, que señala el no todo de la sexualidad. Se establece así una diferenciación en los modos de gozar de uno y otro sexo. Dicho en otras palabras, las fórmulas lógicas que hace Lacan de la sexuación grafican la desproporción, la disimetría respecto del goce sexual. Disimetría que hace agujero, dirá en el seminario 25, momento de concluir, trabajando con las figuras del toro. De esta manera,
quienes se ubiquen a la izquierda del lado hombre contarán con el significante fálico, y lo que de ese goce puede decirse estará representado por el falo simbólico, que orientará la búsqueda de lo perdido para reencontrarlo ilusoriamente en el objeto A que una mujer sostiene fantasmáticamente para el hombre, en tanto causa de su deseo. Pero a la vez, ese goce fálico, que tendría cierto anclaje en el goce del órgano, para el hombre, puede hacerle objeción para gozar del cuerpo de una mujer. Esto, bueno, ya que está tan de moda la serie poco ortodoxa, hay una escena ahí en el encuentro con Isti que revela justamente esta dificultad, ¿no? Porque él no deja de ser, digamos, el falo de la madre. Por lo tanto, no puede tenerlo y gozar del cuerpo de ella. Quien se ubique del lado derecho, del lado mujer, no tienen un significante propio y tendrán un goce dividido por la falta de significante. Buscarán entonces, por un lado, el falo en el hombre, y por otro, el significante de la falta en el otro, como lo nombra Lacan, o no hay otro del otro. Así también lo nombra. Alude a que el otro no es absoluto, sino que le falta un significante, está barrado. Esto señala un más allá del falo, entendido como lo que el significante no recubre, y designa el goce sexual al cual podrá acceder una mujer en su afinidad con esa otredad. Es un goce que no la representa, pero sí la divide. La deja por fuera de las referencias simbólicas y sus respectivos efectos de significación, de representación. Nombrar no toda fálica a la mujer designa lo que hace y ansia, lo que hace grieta a la significación, y la vincula con un goce no discontinuo como el fálico, sino con propensión a la infinitud. En tanto sujeto, ella sí se rige por la lógica fálica, pero en tanto mujer no. ¿Cuáles serían las posibles respuestas del psicoanálisis respecto a las variantes de la sexualidad expresadas hoy en lo social? Esta pregunta la tomé del argumento que se propuso para este ciclo justamente del Seminario Anual de Escuela. El binarismo, podríamos pensar masculino, femenino, tener, no tener, ausencia, presencia, tener, ser, en relación a la elaboración que hace Lacan, es arduamente criticado por otros discursos, por ejemplo dentro del feminismo, que cuestiona el falocentrismo del psicoanálisis y lo adjetiva de patriarcal. Arriesgo a decir que, a mi entender, se trata de un malentendido y del apogeo del discurso capitalista. Esto no quiere decir que no tengamos que revisar e interrogar algunas conceptualizaciones del psicoanálisis para seguir avanzando, tal como lo hizo Lacan respecto de Freud. Lacan avanza en relación a la propuesta del padre del psicoanálisis, lee los puntos de detención de Freud y encuentra en la lógica femenina de la incompletud, en la lógica del no todo, un más allá del falo que permite un acceso a lo real. Precisamente en esta lógica se sustenta el psicoanálisis, pues implica una praxis del uno por uno, del caso a caso, rescatando la singularidad del sujeto. Propongo detenernos en dos frases para comprender lo que intento plantear. Una frase es de Freud y otra es de Lacan. Dice Freud en 1937 en Análisis terminable e interminable: la desautorización de la feminidad no puede ser más que un hecho biológico, una pieza de aquel gran enigma de la sexualidad. Freud sitúa lo femenino como lo desautorizado, como lo rechazado por ambos sexos, y alude a un tope que tiene que ver con lo no analizable, con la roca de la castración. Lacan, en el atolondradicho, nos dice: a diferencia de él, se refiere a Freud, no obligaré a la mujer a medir en la horma de la castración la vaina encantadora que ellas no elevan al significante. Ellas encarnan lo real para el hombre, así como para sí mismas. Fin de la cita. El falo, sin embargo,
sí es elevado a la categoría de significante. Esta operación, este pasaje de falo simbólico a significante fálico, tiene efectos. Pasa de ser símbolo de la falta a inscripción de la falta en el aparato psíquico a través de un significante, precisamente aquel que designa la falta de significante en el conjunto del otro. Vemos entonces un pasaje del tener o no tener al tener o ser el falo. Lacan separa de esta forma la madre de la mujer. En la significación del falo, el falo es propuesto como el significante del deseo y en su versión del sujeto como significante de goce. Pero no es el significante del sujeto. Su función se presta a hacer signo al otro sexo y de esta manera hacer lazo entre ambos sexos. Las cosas han cambiado mucho, no cabe dudas de eso. En la época de Freud, sexualidad y represión eran indisociables. Basta con recordar sus histéricas y los síntomas que padecían. Pero la subjetividad de nuestra época ha variado tanto que hoy, lo mencionaba en el conversatorio el otro día, hoy en los noticieros centrales podemos ver psicólogos y sexólogos recomendando el sexting, sexo virtual, y la masturbación para prevenir el contagio por COVID-19. En nombre de la solidaridad y en conjunto con las medidas dispuestas para el cuidado de la salud y de la vida, podríamos agregar, se promueven prácticas que pertenecían a lo privado, pero que ahora se desplazan hacia lo público. En el marco de la actual pandemia, se busca cumplir con el mandato quédate en casa, nos cuidamos entre todos, y el otro, el semejante, se convierte en algo a evitar. Se da rienda suelta a un goce autístico que prescinde del cuerpo del partener para gozar. Como dije antes, apogeo del discurso capitalista, que no hace lazo social y que forcluye las cosas del amor. No olvidemos que el amor permite al goce condescender al deseo. Otra transgresión del discurso capitalista es separar los pares ordenados, S1 y S2, entre los cuales emerge el sujeto. Porque como dice Lacan, no se puede decir que sea uno solo de los dos significantes que lo represente. En nombre de la igualdad, el discurso capitalista y la dinámica del consumo excluyen la singularidad que implica el borde mismo de lo indecible para cada uno. El no todo, disgregado del para todos, así como de la lógica falo-castración, en la que se producen los cuerpos, queda librado al infinito bajo el mandato goza. En consecuencia, el discurso se desexualiza, se borran las diferencias, se oferta un goce homogéneo y totalizante, un goce igualitario para todos, el mismo y sin límites, pero se ignora que es justamente la excepción fálica que por estar fuera de la totalidad ordena y limita. En la actualidad se defiende la identidad sexual como una libre elección, aún tratándose de niños y adolescentes. Se puede ser lo que se quiera ser, sin tomar en cuenta que el sexo es un decir, que no define una relación, sino que implica asumir que no hay relación posible con el cuerpo en tanto está incomodado por el goce. En todo caso, se trata de dos modos de fallar. ¿Cuáles serían los efectos que ese pasaje produce en las sexualidades y en el modo de gozar? ¿Cómo podemos leer el aumento de las demandas de cambio de sexo y la necesidad de reconocimiento por parte de la legislación? ¿Qué sucede con la pulsión cuando el objeto A no está en causa? El discurso del psicoanálisis escapa a la dimensión de la demanda, ni se rige por la agenda de derechos, sino por una ética, la del bien decir, y por una política que apunta a lo más singular de cada sujeto, su síntoma. El cuerpo para el psicoanálisis es un cuerpo que goza. El significante recorta el cuerpo
que es significado por el otro. El falo agujerea, ordena y regula el goce, castra tanto a hombres como a mujeres, aunque esta operación se tramite de maneras diferentes según cada quien. Lacan define las posiciones de hombre y mujer por fuera de la biología, de la anatomía y de las identificaciones. La diferencia sexual así leída implica un punto irreductible para ambos sexos, que se teje entre el todo y el uno por un lado y el no todo por otro. La excepción del lado masculino es la regla que asegura para todos la castración, mientras que del lado femenino las mujeres no hacen serie, no hacen conjunto, pero sin embargo la significación fálica persiste para ellas, en tanto no todas. Por eso somos un poco locas, no locas del todo, dijera Lacan. Para terminar, retomo el aforismo que mencionaba al comienzo del texto, con un agregado que introduce Lacan en momento de concluir. No hay relación sexual, salvo entre fantasmas. La ciencia está tejida de fantasmas, acoplamiento de lo real y del fantasma. Todo nuestro desarrollo de ciencia emerge, hace irrupción, debido a lo que se llama relación sexual. Fin de la cita. Para estar a la altura de la época, en tiempos de algoritmos, quiero recordar uno propuesto por Lacan. Sujeto barrado, Losange A, la fórmula del fantasma. Y algo que dice en la dirección de la cura. El fantasma es aquello por lo cual el sujeto se sostiene a nivel de su deseo evanescente en la medida que la satisfacción misma de la demanda le roba su objeto. Bien, hasta ahí. Bueno, bien, Karina, gracias. Gracias por los aplausos. Creo que haces bien en traer estos temas en este momento también. Bueno, vamos a empezar a charlar entre nosotros, entre los que estamos hoy. Esa es la idea, lo hice cortito para poder conversar. Dale. Una pregunta, Karina, primero, antes de la cita final, ¿de dónde es? Momento de concluir. Ajá. Me gustó mucho esa cita, bueno, estoy media peleadora con la ciencia, si me escucha José, o sea, pero me parecía que no sé, por lo menos me permitía como hacerme algunas preguntas. Después de esa, que por ahí iba a terminar el trabajo, encontré esto que en algún momento llama algoritmo Lacan, y bueno, me pareció también como interesante. Sí, me hiciste pensar varias cosas y bueno, a partir de esa última cita y también en relación a otra cosa que traías un poquito antes, ¿no? Y me hacía, en relación a esto que decías como, bueno, el sujeto es significado por el otro. Entiendo ahí por el otro con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Entonces. Sí, el significante recorta el cuerpo, que es significado por el otro el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, me preguntaba lo siguiente y te hago la pregunta a vos y la comparto para los contertulios también, ¿no? ¿Hasta dónde considerás que esto que traes como cambios, por un lado, a nivel de leyes, ¿no? Que, bueno, vos decías que hay como una alta demanda. Yo no sé si es tanta la demanda de gente que pide cambiar de su sexo. Más bien yo creo que tuvo una resonancia en conmover el tejido simbólico, en hacer cierta sinergia y sincronía con posiciones progresistas, en la región sobre todo, en oposición a, bueno, posiciones más conservadoras, ¿no? No solo católicas, ¿no? También podríamos decir laicas, masónicas, y también, ¿por qué no?, de algún discurso psicoanalítico que se puede aliar fácilmente con cierto
neointegrismo religioso de mantener a toda costa la Sagrada Familia, ¿no? Como referencia estructurante del psiquismo. ¿Cuánto de eso contribuye realmente el psicoanálisis? Bueno, eso es un tema. Porque un punto retórico por donde surge la crítica feminista es en relación a lo que el propio Lacan reconoce como nombres sacados de la religión, ni más ni menos como el nombre del padre. Entonces, no es tan azaroso, me parece, estar en el blanco de ciertas críticas, me refiero a las conceptualizaciones analíticas, incluida la de Lacan, pese a que no creo que sería sostenible el discurso de Judith Butler, por ejemplo, sin Lacan, al cual a ella le llega por Derrida. Importante esa ruta conceptual, porque en cierta manera como que marca un retorno a lo que vos también señalás como un malentendido. Entonces hay otra pregunta. ¿Cuál es las aristas, los puntos donde vos considerás que estás en malentendido? La otra, sigo con la pregunta inicial, que tiene que ver en definitiva, estas transformaciones que vos traes por un lado en relación a lo que es el campo por un lado jurídico, o de la reivindicación de cierta subjetividad de tercer sexo, ¿cuánto de eso realmente pasa a ser algo que es una demanda del otro con mayúscula, o es un proceso de serlo? En otro nivel también, cuánto de una demanda del otro con mayúsculas se empieza a estructurar en un campo que yo le llamo porno escópico. Cuánto del sexing no sería posible si no existiera ya previamente un porno escópico, o porno tópico, dice Preciado, yo prefiero llamarle así, porno escópico, porque justamente es una determinante pulsional escópica, pero determinada por todo se debe mostrar. ¿Cuánto de eso hoy, cuando aparece publicado en la prensa diciendo, bueno, chicos hay que practicar sexing en la cuarentena, es lo más chic y lo está más a la moda, cuánto de eso no viene ya preparado? Algunos pensadores ya ubican eso como, y algunos colegas también, marcado en los tiempos de la aparición del SIDA, ¿no? Es decir, la relación entre el temor al otro en el contacto sexual, el desarrollo del sexing mediado por el campo tenso de la pornografía, ¿no se transforma eso también en una demanda del otro con mayúscula al sujeto que adviene hoy día como sujeto sexuado? Es decir, a los jóvenes que en nuestra sociedad, Uruguay, por ejemplo, crece con la legalización de la marihuana, con el matrimonio igualitario, con besos entre hombres y entre mujeres. ¿Cómo se estructura eso como una demanda del otro con mayúscula? ¿Acaso entonces esas transformaciones no tienen que ver también con algo que excede la Sagrada Familia? Lo más edípico. No sé, esas dos preguntas te quería plantear. Bueno, no tengo la respuesta. Bueno, a ver, me parece bien interesante, primero, estas críticas al psicoanálisis porque nos pone a trabajar y nos pone a cuestionar algunas cosas, ¿no? Hasta el mismo complejo de Edipo, si se quiere. Me resultó como interesante volver a las fórmulas lógicas de la sexuación, porque me permitió como justamente entender la propuesta de Lacan, a diferencia de Freud, que tal vez se quedaba un poco, ¿no?, en esas cuestiones. Me parece que Freud, que Lacan avanza, ahí lo trataba de plantear, en relación, bueno, a sacarlo de esa rigidez, ¿no?, de que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver justamente con los efectos del lenguaje en el cuerpo, ¿no?
y de ese cuerpo que está significado por el otro. Creo que evidentemente no nos podemos hacer los tontos de que las cosas no son como antes, que cambiaron. Por eso traía también esto del pasaje de lo privado hacia lo público. Hoy los adolescentes, y lo veo en mi clínica, para nada digamos, les complica tener relaciones homosexuales, y por eso no quiere decir que eso les genere un conflicto, sino que prueban, qué sé yo. Pero bueno, ahí me parecía que esto del discurso capitalista también me ayudaba como a intentar entender algunas cosas, ¿no? Por eso lo leía en clave a las fórmulas, y intenté como trabajar esa tensión entre las fórmulas y los discursos, sobre todo el discurso capitalista. Me parece que tiene muchas aristas, que da para interrogarnos un montón de cosas, y que bueno, obviamente hay que escuchar ahí al sujeto, ¿no? La publicidad hoy por hoy está toda dirigida en las claves que vos planteás, Octavio, sobre todo la que se dirige a los adolescentes. O sea, creo que hay un montón de publicistas trabajando en eso para que justamente no estén tan definidas estas cuestiones de hombre y mujer, si se quiere, ¿no? O sea, hay muchos lados por donde tomarlos. Me perdí un poco con las preguntas. Creo que es cierto que, bueno, tal vez la forma de nombrar nosotros algunas conceptualizaciones hace que eso sea blanco de críticas. También me hago otra pregunta, bueno, ¿por qué rechina tanto esto de nombre del padre? ¿Qué pasa con el nombre del padre, no? En nuestra época. No sé, te respondo también con esa otra pregunta, no sé si pude responder, pero bueno, no sé, lo estoy pensando, son muchas preguntas que se me generan. Karina, piden la palabra Álvaro Albacete y Celia Calvo, ¿bien? Uh-huh. A ver, Álvaro, si vos podés... Álvaro me parece que se borró. ¿Ah, sí? Bueno, entonces Celia, te toca. Bueno, un segundo, por favor. Mi perrita quería entrar y me abrió la puerta. Se ve que estaba muy interesada en estas cuestiones. Las cuestiones... Sí, porque ella está ubicada del lado femenino de la fórmula. Muy bien. Me quedé un poquito con ganas de escucharte un poco más, Karina, en esto que vos planteás en una diferencia de apuesta fuerte de la lectura porque por supuesto que creo, sin dudas, que Lacan avanza en un terreno que Freud lo dejó revisado por última vez en el año 31, cuando habla de sexualidad femenina. Pero vos hacés una diferencia como que Lacan planteaba las cosas de una manera muy rígida, sin embargo, Freud, bien leído, muestra claramente en las instrucciones del año 13, para los yoruguas, no las de Artigas, sino las de Freud, en su magnífico tratado, escritos alrededor de los años 13 sobre sexualidad masculina, que ya no es tan fácil para la mujer, pero tampoco lo es para el hombre. Entonces, está bien que Lacan se encarga de formalizarlo mediante algoritmos, fórmulas, discursos, pero me parece que allí de lo que se trata es de buscar el punto de enunciación, independientemente o más allá o más acá de la anatomía, desde dónde se ubica. Sí. Y respecto de eso, sí, creo que sí, pero eso es tan viejo como la humanidad. La humanidad comenzó, y les podría contar... Y no son nuevas esas sexualidades. No son nuevas que los chicos empiecen con chicos, ni que las chicas empiecen con chicas. Lo nuevo es que es público ahora, ¿no? Es más público, si se quiere. Sí, de todos modos, al menos en mi experiencia, en algunos casos esto no es cuestionado, no se lo cuestionan, pero en general he vivido con angustia siempre la sexualidad. Entonces, por eso me parecía como que es una diferencia muy cortante entre Freud y Lacan, y me parece que bien leído Freud, no leído desde la crítica del post-freudianismo, que Freud era un machista o qué sé yo, bien leído le da a Lacan el pie para formalizarlo luego en las fórmulas, en donde no implican la anatomía, sino desde donde alguien se enuncia. Sí, cómo alguien se puede apropiar y nombrarse, ya que nombrabas el nombre del padre,
desde qué lugar. Y en mi clínica al menos no les resulta fácil mostrarse o denunciarse mujer u hombre con independencia de la anatomía, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Tal vez hice mucho como esa marca en el sentido de, bueno, esos puntos de detención en relación, por ejemplo, a esto de la roca de la castración y en relación al avance que hace en cuanto a lo real, diría, ¿no? Como tal vez por las herramientas que Lacan cuenta con esto de la lógica y de los matemas, que me parece que le permiten como poner las cosas en otro plano, ¿no? Como que arrojan más luz. Creo que sí, que Freud, bueno, él plantea ahí la salida del complejo de Edipo para la mujer, y ahí como que hay un cierto avance para mí en ese punto de esa separación que plantea Lacan entre madre y mujer, como que con esto del no todo me parece que permite como poder capturar algo que Freud como que, bueno, en ese momento tal vez lo dijo, pero no quedó como tan entendido, tan claro. Sí, yo creo que cualquiera de los territorios que se habite, que por cierto no son fijos, y de eso las mujeres sabemos bastantes, que habitamos varios territorios, y tampoco es fácil para los hombres habitar siempre el territorio del temor a la castración, digamos, o sea que la castración está para los dos sexos. Está para los dos, y ahí va a depender, digamos, cómo se juegue en cada uno respecto de qué lado, digamos, cómo argumente, cómo se diga. Por eso me parece que tiene que ver con posiciones, no con cuestiones anatómicas. Claro, lo que pasa es que en las fórmulas lógicas de la sexuación, en realidad el sujeto se ubica siempre como la X, como un argumento en la función. Por eso es que esas funciones pueden cambiar independientemente de la anatomía o algo así. Bien. Sí, pero me parece que hay también como un lazo entre las dos, que eso es lo que me parece que se malentiende también, ¿no? A veces, en relación a pensarlas por separado es muy raro, porque mismo vos lo decías en relación a la mujer, o sea, obviamente que también está del lado izquierdo, ¿no? En tanto, lo que él explica ahí es el tema de, bueno, del digamos, del significante que la nombre mujer, o que no hay un significante en ese sentido, que no existe la mujer. Bien, Isabel, tenés la palabra tú. Bueno, siguiendo en esto último que estaban conversando Karina y Celia, se me ocurre pensar en relación a que, bueno, que la mujer, bueno, como acaba de decir Karina, no existe, y que a la mujer no le falta nada como tal en su cuerpo, digamos. Como Exacto. que en ese punto me parece que bueno, se podría pensar esta cuestión de que, bueno, que vos trabajaste también en relación a esto de borrar las diferencias, que lo que entendí es como que el discurso capitalista sería el que se propone, digamos, como una oferta de goce, y con este ideal de borrar las diferencias entre el hombre y la mujer, que bueno, que lo ha tomado también claramente las feministas más radicales, ¿no? Que han hecho esta gran crítica, y también pensando en que, no sé si fue Celia que lo decía, que han leído mal a Freud y a Lacan, planteando como que hay una teoría falocentrista en ese punto, y bueno, me parece que también de alguna manera la oferta, digamos, del discurso capitalista se suma, digamos, a esto digamos, de que las personas se adhieran a estos, no sé, goces como ideales, digamos, por decirlo de alguna manera, borrando las diferencias. No sé, era un comentario nada más. Gracias, Isabel. Bien, también pido la palabra a Cacho Palma. Buenas noches, gracias. Muy lindo. Me gusta cómo lo fuiste llevando y
bueno, y se va movilizando un debate. Creo que antes que nada, el feminismo nos levanta la vara. Es decir, el feminismo en tanto una de las posibilidades de modificar, avanzar, cuestionar, nos hace levantar la vara, nos obliga a revisar y también nos obliga a argumentar. En definitiva, es eso los temas de la sexualización, es decir, poder argumentar y también poder interrogarnos nosotros sobre nuestra teoría y no repetir como loros Freud dijo, Lacan dijo. Hablando de esto, me parece que coincido con Celia que el decir es de Freud y que también el lado hombre o el lado macho y el lado mujer es un modo de decir sexo, y es a partir que se ordena, no es para siempre, ni está resuelto. Es decir, ¿quién nos enseña, por ejemplo, que en el hombre no hay más que impostura y en la mujer no hay más que mascarada? Es Freud, que está diciendo esto que vos decís, Karina, que son dos modos de fallar el asunto. Fallamos a lo macho, fallamos a la mujer, ¿sí? Independientemente de lo biológico. Sí encuentro que Lacan es una lógica y pone en juego dos lógicas, la lógica de la excepción del cuadrángulo de Peirce y la lógica aristotélica, es decir, que Lacan nos permita pensar lo contingente y lo necesario. Por ejemplo, nos permite situarnos ante la problemática de decir el sexo. Y entonces yo creo que sí hay una técnica que es que ubica en dos lugares distintos la prohibición y lo imposible. Y que creo que ahí sí Freud se detiene, no puede separar lo que está prohibido de lo que es imposible. Es decir, queda en la lógica de lo prohibido. Si bien no es falocéntrico, porque justamente hay castración, y la vigencia de la castración es un decir freudiano, es decir, ahí donde debería reinar el falo no hay más que castración. Pero sí se detiene ante la lógica de lo prohibido, es decir, del padre que prohíbe, como la que lo escribe Lacan, de al menos uno que diga que no. Todo se ordena a partir de una prohibición. En el campo de lo imposible, en el campo femenino, la prohibición puede no estar, puede estar y no estar. Es decir, no se trata por ese lado ni de la prohibición ni de la amenaza de la castración, sino de un encuentro con lo imposible. ¿Sí? Hasta ahí era mi comentario. Gracias. Gracias, Cacho. Sí, un encuentro con lo real, ¿no? En ese sentido, como por eso él después también va a tomar esta cuestión del autorizarse, digamos, en el sexo, en cuestión también a la autorización del fin de análisis. Allí hay un juego que hace que es bien interesante, ¿no? Bueno, Enrique Ratín tiene la palabra. ¿Estoy habilitado? Sí, hace rato. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Gracias, Karina, por la exposición. Querría plantear alguna cosa, no sé, una pregunta o algún comentario al respecto. Primero te hago una pregunta rápido, contestame sí o no. Yo entré unos minutitos tarde, pero creo haberte escuchado en lo que planteabas que haces una relación, o pretendías pensar esto de las sexualidades o de la sexualidad, también en relación al discurso capitalista, dijiste. Ok. Ahí hay una cuestión compleja, porque, a ver, está buena la propuesta de pensarla por ese lado. A ver, yo creo que cuando Lacan plantea el discurso del capitalista, no está lejos de lo que él pensaba acerca del lugar que tenía el síntoma, y sabemos muy bien lo que Lacan pensaba, o lo que pensamos junto con Lacan, que tiene el lugar del síntoma y lo que Marx dijo y produjo en torno a eso, ¿no? Marx trabajó la conceptualización del fetiche, también de la alienación,
y eso no le era ajeno a Lacan para nada, ¿no? Entonces, cuando Lacan plantea el discurso capitalista, más o menos uno podría decir que hay una recusación, llamémoslo así, por parte de Lacan, de lo imposible del goce. Es decir, creo que Lacan decía algo así como que lo que distinguía al discurso capitalista era la forclusión, la Verwerfung. Es decir, que incluso creo que se plantea en un párrafo que dice qué es lo que rechaza, entonces rechaza la castración, en definitiva, ¿no? Y creo que también dice algo así como que deja, el capitalismo deja de lado todo lo que llamamos simplemente las cosas, o deja de lado el amor, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el lugar, digamos, que vos podés pensar, ya que vos lo asociabas en todo esto, en estas cuestiones de, cuando hablabas del cambio de sexo, en fin, y otras cosas más que tienen que ver, o estas posiciones adolescentes y demás, cómo lo pensás a esta cuestión de esta propuesta del discurso capitalista y que no hay lugar para las cuestiones del amor y este rechazo de la castración a nivel simbólico? ¿Cuál es el ensamblaje de nuestra contemporaneidad respecto a eso? Porque eso, si bien fue contemporáneo en el sentido de que cuando Lacan lo produjo, parece ser que hoy se está llevando hacia sus últimas consecuencias, ¿no? Sería un poquito la pregunta, ¿cómo podemos pensarlo? Sí, ahí pensaba que, bueno, en relación a que es un Perdón, discurso que no... quiero terminar algo. Perdón, pensé que habías terminado. ¿Cómo ubicar, digamos, básicamente a partir de esta situación, la cuestión del goce, ¿no? Esa es básicamente la cuestión, ¿no? Por lo que decía en un principio, del lado de la recusación de lo imposible del goce, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parece que como justamente es un discurso que no hace lazo, ¿no? En ese sentido, y esa frase que dice Lacan de que solo el amor permite al goce condescender al deseo, me parece que igual sigue siendo por la vertiente del amor que algo de eso se puede conmover. Recuerdo que lo trabajaba Lucía muy bien en un SAE también, ¿no? Donde parecía que, bueno, esto del poliamor y estaba todo bien y como muy a tono con el discurso de la época, y sin embargo cuando una de las chicas se enamoraba, bueno, ahí la cosa cambiaba, ¿no? Entonces me parece que esa vertiente es como la salida también de esa cuestión o de ese mandato súper yoico de gozar, ¿no? No sé si contesto la pregunta, pero creo que sigue estando, a pesar de que eso pareciera estar forcluido, me parece que sigue cumpliendo esa función, que es por ese lado, ¿no? Como le pasó al hombre de las ratas cuando se enamoró, digo, que de alguna manera también eso fue lo que le permitió ahí cuestionarse en relación a su goce. Por eso creo que de lo que se trata es de hacer circular la palabra, de escuchar al sujeto, de permitir que emerja del uno a uno, ¿no? Que creo que eso es lo que de alguna forma a veces queda como excluido o sin poder como el sujeto ponerse en relación a lo que dice, ¿no? A través de, bueno, qué sé yo, de estas cuestiones escópicas y de toda esta propuesta, digamos, del discurso capitalista también. No sé si te respondo, pero bueno, es lo que se me ocurre comentar en relación a la pregunta que me haces. Bien, bueno, Octavio, tenés la palabra. A ver si podés habilitar el micrófono tú. Perfecto. Me acordaba del alacano Roberto Consolo, es una brillante puntualización de él los numeró, no me los acuerdo ahora de memoria, eran varios. Diríamos punto de conflicto donde creo que cierto lenguaje que mantenemos los analistas casi como un ritual, no sé si nos está sirviendo o nos está jugando en contra. Nombre uno, ¿no? Que es lo que es el nombre del Padre.
Ahora me hiciste acordar otro, ¿no? Que también es interesante para poder ver en qué lugar quedamos, tomando en cuenta que cuando uno dice algo quiere decir una cosa que el otro entiende totalmente diferente, es decir, el malentendido, como bien lo señalaste, nos enferma o nos posibilita hablar más, como tal cual decía Cacho, ¿no? Me hacías acordar otro punto de conflicto a revisar, ¿no? Que es esto de todo amor, decimos, lacanianamente, en suma, en definitiva, responde a un amor al Padre. Bien, bueno. Porque creo que hay un punto de coincidencia tanto en la clínica freudiana como en lo que vos te estás trayendo ahora en relación a lo que puede portar el nudo gordiano de ciertos síntomas que se arman en torno al discurso contemporáneo en su vertiente, digamos, emancipatoria, y en su vertiente, por lo tanto ahí meto todo lo que se pueda entender como revolucionario en términos legítimos, desde la revolución del proletariado hasta la revolución feminista, o al revés, tomando en cuenta que pareciera que es la única que queda con banderas que se puedan llamar propiamente tal de revoluciones. Sin olvidar que es una propuesta de subversión, no de revolución, lo cual no quiere decir que el psicoanálisis esté afuera o adentro de lo que pueda ser la revolución o la reacción política. Es decir, sería una ingenuidad suponer que no hay psicoanalistas conservadores, sería una ingenuidad absoluta. Sería incluso negar la propia historia o una parte de la historia del propio Lacan, que era bastante afín, adicto a De Gaulle, por ejemplo. Entonces, en este punto me parece cuando sí, creo que tanto la clínica freudiana como lo que vos traes, como lo que aparece como un punto de posibilidad, es decir, el amor como realidad, y no solamente el amor conyugal, el amor diría como esa orientación freudiana que dice, bueno, amar, trabajar y gozar en el sentido freudiano o en el sentido, bueno, de lo que le permite al sujeto gozar. Entonces, eso que el propio Lacan no ocultó, de ese resto religioso necesario, decía, como es justamente el amor al Padre, ¿qué puede querer decir en nuestro tiempo cuando justamente el retorno a la religión no son buenas señales para el psicoanálisis? No lo es. El retorno a la religión, tal como hacia el final de su obra, de su vida, Lacan lo señala, nosotros lo tenemos muy cerca, ¿no? Lo tenemos en lo que tiene que ver con ese intento teocrático que se vive, por ejemplo, en Brasil. O sea, ese es el retorno, o ese es el triunfo de la religión. No nos hagamos otra ilusión. En este otro escenario, más allá del neointegrismo religioso, donde no tenemos lugar, o tendríamos un lugar marginal o perseguido, digo esto porque, a ver, el psicoanálisis, ¿en qué tipo de sociedades puede desarrollarse? No se puede desarrollar una sociedad de cuño conservador religioso, radical, integrista. Digo esto porque es cosa de ver las noticias de Brasil y se está pareciera que se está preparando un golpe de Estado, ¿no? Y donde si es así, si eso se consolida, ahí vamos a ver realmente el triunfo de la religión, ¿no? Donde todas estas cosas van a pasar a ser abolidas. Por ejemplo, un tercer sexo, los derechos femeninos. Porque no es azaroso que en nuestra región y en otras partes del mundo también, estas cosas que a nosotros nos preocupan en otro nivel, hayan sido tomadas como banderas de la agenda política progresista. Y
como no es casual tampoco que sea en Islandia donde se va a hacer la segunda reunión de la Internacional Progresista. Entonces, me parece que acá hay que considerar que algunas cosas que fueron muy legítimas, necesarias, en los años 70, en los años que Lacan impartió su enseñanza, hoy día quizás no nos sean tan, no digo útiles, sino necesarias para mantener en movimiento el psicoanálisis, que no es lo mismo que mantener la palabra de Lacan o de Freud. Seamos lacanianos, no le copiemos a Lacan, justamente como él nos incitó. Cuando él critica a Freud en ese punto que vos traes de modo brillante, donde el límite no es la biología, no es la determinación de ser la compañera del hombre, no es el misterio de la mujer casada, en definitiva, porque ¿cuál es el misterio que se pregunta Freud sobre qué quiere una mujer? Y sobre la mujer casada en su tiempo. Pregunta la maternidad como una salida, ¿no? Pregunta, hagan la experiencia, colegas, si tienen la oportunidad, no en la dimensión del análisis, y también la dimensión del análisis. Escuchad, esto que es, ¿qué quiere una mujer? Es una pregunta clínica, pero hay que tener un cuidado también cuando ya hay muchas respuestas, donde muchas mujeres han dicho claramente que quieren, incluidas ilustres colegas psicoanalistas. Es decir, sin duda que el que quiere una mujer es un avance sobre el continente negro, como lo define Freud en un momento, como el misterio tabú. Es un avance el que quiere una mujer, sin duda. Pero es una pregunta que también tiene la necesidad de que nosotros podamos escuchar las respuestas que ya se han producido, además de la incitación a esas preguntas sintomáticas que se hacen en cada análisis. Y por último, quería comentar, y ahí está el punto, me parece, no de malentendido, sino de yuxtaposición o de sobreentendido. Cuando nosotros decimos, me parece mucha propiedad, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Celia, donde dice, sí, el punto de enunciación es el que determina justamente el lugar del sujeto. Es casi calcado lo que dice, por ejemplo, Paul B. Preciado, en relación al punto de enunciación donde se mutó de Beatriz a Paul, de mujer a hombre. En el testimonio de su transsexualización, señala que lo que más le sorprendió en esa mutación es el cambio de voz. El cambio de voz. Y lo que más desconcertaba a los que lo escuchaban. Por ejemplo, guardias de frontera, donde él tenía un pasaporte con un nombre y una presencia de otra, y hablaba de una manera rara. Entonces, es justamente a partir del punto de enunciación, es donde, por ejemplo, Judith Butler plantea su lectura actual de la sexualidad y el feminismo. Es una hereje lacaniana, sin reconocerlo. Karina, ¿querés comentar algo? No, estoy de acuerdo con eso que plantea Octavio. O sea, me parece que bueno, un poco la idea del trabajo era poner a debatir justamente estas cuestiones, ¿no? Así como algunas críticas a la ciencia, también no se puede desconocer que es a partir de ahí que el psicoanálisis puede, digamos, surgir. Me parece que sí, que hay que recoger ese guante de alguna manera, ¿no? Celia había pedido la palabra, pero a mí me apareció como en privado, no sé, Fabián, si vos... No, sí, Celia estaba para hablar. Bien. Bueno, sí, lo que planteaba Octavio, estaba más o menos de acuerdo, con algunos matices, porque, a ver, ¿por dónde empiezo? En primer lugar, cuando Lacan habla del nombre del padre,
creo que tenemos que hacer, como bien decís vos, Octavio, recordando a Lacan, hagan como yo, no me imiten, poder avanzar un poquito más de lo que dijo Lacan, que lo dijo, así como lo que dijo Freud en su época, porque todos somos víctimas de la época en la que nos toca vivir. Pero me parece que revisar el nombre del padre es justamente revisar que si se ama al padre, es para defendernos de quedar presos del cocodrilo materno. Porque el primer objeto de amor es la madre. Y cuando hay mucho amor del padre, es precisamente para poder cortar allí con ese lazo muy difícil, que como bien en algún chiste se ha dicho más de una vez, si los obstetras hicieran bien su trabajo, no existiría psicoanálisis, si pudieran cortar ese lazo con la madre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que Lacan, ponele que estuviera a favor de Gaulle, que fuera más de derecha, que fuera más conservador, que fuera... Acá me parece que los analistas, como lo dije en un conversatorio, un poco en chiste, pero con toda la verdad que dicen los chistes, efectivamente somos de carne y hueso como cualquier perro, o sea, como cualquier sujeto. Pero con la diferencia de que efectivamente, si está esa persona en función de analista, es de suponer que su goce, en el sentido de sus intereses político-partidarios, el equipo de fútbol, o acaso uno podría decir, perdón, yo sé que hay argentinos acá, pero creo que ninguno es de River. Hay analistas de River también, aunque yo sé y conozco que hay algunos de Boca, otros de Central, etcétera, etcétera. Bueno, para no nombrar a partidos de equipos de fútbol del Uruguay. Quiero decir, acá no se trata de la ideología que fulanito de tal puede tener, más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, o qué sé yo, sino que eso no impida, efectivamente, que cuando ocupa el lugar de analista, pueda salir de eso. Acá podría votar a De Gaulle, a Mitterrand, a Macron, a quien sea, me importa nada. Si eso no lo hacía jugar, por ejemplo, pueden haber analistas súper fóbicos o súper angustiados por la pandemia, para nombrar algo actual, siempre y cuando puedan trabajar sin hacer jugar sus propios miedos. Porque en definitiva, como digo, si pueden hacer jugar su lugar como punto de enunciación de los objetos del Samblón que representan para el otro. O sea, dejar que el otro los tome por lo que sea. Quiero decir, todos, cuando vamos al analista, pensamos que el analista es así, o asá, o dice esto, ay, no te imaginaba, te vi en tal lado, no imaginaba que vos hacías tal cosa. Quiero decir que es ese punto de renuncia del analista al propio goce para luego recuperarse como sujeto y saber qué partido le gusta, qué equipo deportivo, qué ropa, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece también bien importante. Sí estoy de acuerdo con lo del punto de enunciación, pero también con una pequeña, enorme salvedad, que no se trata de la anatomía, eso es clarísimo, pero sí cómo se enuncia un sujeto. Por ejemplo, frente a la adopción de parejas homoparentales, en donde hay dos mamás o dos papás, no importa si hay dos mamás o dos papás, quiero decir, biológicamente, porque ahí caemos en el error de creernos que el sexo está determinado por la anatomía. Ahí caemos en el error freudiano. El punto es, ¿quién va a sostener la ley y quién va a sostener el lugar de la renuncia? Independientemente de cómo se nombre el sujeto. Porque me parece que, y ahora vuelvo al nombre del padre, pero desde otro costado, el nombre del padre no necesariamente lo emite el padre. Siempre lo del padre es una construcción, es un invento del chico. Y me vuelve a venir esta película de Pink Floyd, de Wall, cuando el chiquito, sin padre, muerto en la guerra, está frente a un espejo, creo que así comienza, con el saco del padre y todas las medallas que había ganado, tratando de inventarse para sostenerse, porque vivía con su mamá. Entonces me parece que allí, justamente, si el padre es un invento, que se inventa a partir de lo que
nos viene dado por el lado materno, luego por el otro lado, el chico se va a encontrar con el papá y su pereversión. Entonces, ahí hay, creo que también un matiz que no es para descuidar, porque justamente si entendemos el nombre del padre por la ley que impone el padre, que la puede imponer el padre, la madre, otra mujer, la tía, el abuelo, no importa. Pero si no hay esa regla, digamos, ese reglarse en el deseo, en esto que Karina citaba de Lacan, de condescender al deseo, efectivamente nos convertimos todos en psicóticos o perversos. Entonces acá de lo que se trata, me parece, es tener en claro que el nombre del padre todavía le podemos sacar muchísimo jugo si lo desprendemos de la anatomía del padre como hombre que tiene pito. Era eso. Enrique. Sí, gracias. Perdón, pensé que pasamos a Enrique. Era y después agradecer, me parece que tiene que ver Ok. justamente con eso que planteaba Celia, con las funciones, ¿no? Que hasta dentro de una pareja heterosexual, o sea, también ahí es la misma pregunta, ¿no? No tiene que ver con eso. Ahora sí. Bien. Enrique Ratín. Estamos como, obviamente cuando uno escucha un trabajo, tiene sus propios recorridos mentales en cuanto a lo que va generándole y lo que va escuchando. Por ahí estamos hablando de varias cosas diferentes y no parece tener un hilo lógico, pero bueno, así es la cuestión, casi como asociativa. Yo sigo preocupado por un tema que tiene que ver con una deriva contemporánea. O sea que yo creo que ahí Lacan, con la cuestión del discurso capitalista, y con esta cuestión que decía de la recusación y de la Verwerfung, yo creo que yo creo que nos da ciertas pistas para poder pensar cómo es esta cuestión de la sexuación hoy en día. O sea, a ver, si pienso por el lado del capitalismo actual, en su expresión máxima hoy en día, que es la cuestión de lo que quiere la estrategia neoliberal, que sabemos que la estrategia neoliberal pretende, como digamos, naturalizar el capitalismo, ¿no? Y eso es una cuestión que me parece que está tocando esta cuestión que es nuestra práctica y lo que está pasando con los sujetos. Es decir, no se trata solamente de esta deriva, de esta búsqueda frenética del consumo y de las ganancias, sino que de alguna manera la redistribución del goce, me parece que hay que pensarlo de manera diferente. Yo creo que si pensamos la fórmula de la sexuación y la redistribución del goce, hoy en día, si lo pensamos a partir de la propuesta del discurso capitalista, como lo propone Lacan, digamos que diciéndose hombre o mujer, me parece que eso adquiere un tinte particular, singular, diferente hoy en día. O sea que me parece que va más allá de esas fórmulas que él propuso de la sexuación, lado hombre, lado mujer. Yo creo que a ver, al ponerse la dimensión para el discurso capitalista, ¿no? El sujeto y el cuerpo, si se ponen como lo podemos pensar a partir de ahí, como una mercancía, que se puede permutar, que se puede cambiar en un mercado de consumo, es obvio que el fetichismo adquiere una relevancia importante como lazo social en este discurso. Entonces, si el fetichismo adquiere una relevancia importante como lazo social a partir de lo que podemos pensar del discurso capitalista, y que esta cuestión de los cambios y las modificaciones de sexo, no de sexualidad, sino de sexo, yo creo que es algo que tenemos que interrogarnos y preguntarnos, más allá de estas fórmulas que comparto, que estoy totalmente de acuerdo, de las funciones, de los lugares,
Pero aquí me parece que esta cuestión de esta instauración, ¿verdad?, más fetichista, me parece que es la que tenemos que, es por el lado, es la punta por el cual podemos empezar a tirar esta madeja, ¿no? Que realmente me parece bastante compleja, que me parece que va a ir un poquito más allá de lo que propuso Freud, incluso de lo que propuso Lacan. Y es una tarea que me parece que tenemos que ponernos a laburar. Un comentario, no es pregunta, Karina. Sí, a mí me parece que está bueno lo que planteás. De todas maneras, por lo menos esta vez que trabajé las fórmulas, fue más en relación justamente a esta cuestión, por eso lo articulaba con el discurso capitalista, respecto de estos dos modos de fallar, en relación justamente al sujeto y cómo en el discurso el sujeto queda exiliado, por decirlo de alguna forma, porque me parece que justamente tiene que ver con los voces ahí también, o sea, no con lo masculino y lo femenino, sino con el decir, con el lenguaje y con esa cuestión que no es posible digamos, con asumir la falta, ¿no? Con aceptar eso. Por eso me parecía que tenía mucha vigencia y me parecía bien interesante relacionarlo con el discurso capitalista para poder pensarlo. Sí creo que, bueno, solo quedar así como en ese binarismo tiene que ver con lo que se dijo antes, bueno, de qué manera formulamos nosotros nuestros conceptos para también ser el blanco de algunas críticas, y cómo de alguna manera podemos repensar desde otros lugares para poder, Cacho lo decía, bueno, como que nos deja la vara bien en alto, ¿no? A partir de los cuestionamientos que se hacen o de lo que está pasando hoy en nuestra época. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? No, está bien. Agrego un poquito más a lo que decía en relación a lo que vos decís. Hay algo que nos podemos eludir en esta cuestión de la sexuación, porque también los cuerpos pasan a tomar ese lugar de mercancía, y entonces en ese sentido, la condición fetichista, la que planteaba Freud, no sé si nos acordamos que Freud planteaba una cuestión que a veces era una ropa específica, un corte Sí, de cabello, del pelo, un rasgo, un un brillo en rasgo, la una cosa nariz. así. Pero ahora aparece la cuestión del cuerpo, ¿eh? Incluso el intercambio de esta cuestión de no solo el cuerpo de una mujer, ¿no?, que puede adquirir un objeto como de mercancía, sino también en esas modificaciones sobre el cuerpo del hombre también. Ahí viene un punto nuevo, fetichista nuevo, digamos, que me parece que deberíamos como tomar y pensar. Karina, yo te quería hacer una pregunta que capaz que va de la mano de un comentario. En realidad es una pregunta para hacernos a todos también, porque estamos todos, me parece, convocados por este tema. La prueba es que estamos hoy acá. Pero me parece que la pregunta que quiero compartir es esta, ¿no? ¿Cuál es el desafío por delante que tiene el psicoanálisis con este y otros temas? Y me parece que vos en tu trabajo haces como unas pinceladas en relación a que, al menos tu trabajo tiene como pinceladas más clínicas, ¿no? Decís el real que se escapa, los efectos de significación, son todas cuestiones clínicas. Y entonces me ayuda a pensar por ahí, que quizás sea los desafíos que tenga por delante tengan que ver con la clínica, y es por ahí quizás donde tenemos que estar más, no sé si atentos, pero con la espera puesta ahí, ¿no? De que ocurra algo ahí, en la clínica, ¿no? Eso es un poco mi aporte o pregunta que te hace. Sí. A mí me parece que sí, que es por ahí, un poco lo decía en una parte del trabajo, y ponía el ejemplo que recuerdo muy bien el SAE de Lucía, que hablaba de la famosa trieja, esta pareja de A3, que buscaban anotar al niño en la escuela, y bueno, quería que figurara como con dos padres, y después otra chica también que en esto del poliamor, y bueno, había que escuchar allí, porque eso era como algo que se mostraba, pero después las cosas no eran tan así. Por eso me parece que
bueno, que lo que se trata es de escuchar y que emerja ahí el sujeto del inconsciente, ¿no? Que es un poco lo que también el discurso capitalista rechaza, ¿no? Exacto. O sea, ese saber supuesto que tiene que emerger, no es un saber subjetivo, digamos, sino que es supuesto, es en la clínica donde eso va a producirse. Sí. Es un ejemplo que para no seguir, digamos, esto de pasar por arriba de la escucha del sujeto. Isabel, vos tenías algo para decir también. Bueno, digamos, en relación a lo que se vino conversando, me acordé del trabajo de Mara Musolino, que presentó en la Lacanoamericana de La Plata, ahora en 2019, y el trabajo ella lo titula Mi mamá se llama Juan, y es sobre un niño que bueno, consultan los padres, la mamá y el papá, que eran ¿no? quienes lo traen, digamos. El niño se peleaba en la escuela, el problema era que era muy agresivo con los compañeritos en la escuela, y que ellos dicen que su anhelo, digamos, de los padres, es que él pudiera elegir libremente su sexualidad, y que fuera natural, digamos. Entonces pensaba cómo estaba, ¿no? En el fantasma de los padres lo que querían para su hijo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, sucede que bueno, el niño comienza a trabajar con su analista, con Mara, y progresivamente, bueno, deja de pelearse en la escuela, que el motivo también había sido porque en la escuela le habían ofrecido decir a qué familia pertenecía cada uno, y le habían mostrado modelos diferentes de familia, y el niño había respondido que él pertenecía a su familia y había dibujado a su familia, que estaba conformada, digamos, por los padres, que eran dos, biológicamente eran dos varones, digamos, pero claro, uno se decía mujer y el otro se decía varón. Entonces, eso por un lado, el compañerito le dice que él no sabía el nombre de su mamá, porque cuando él dijo que su mamá se llama Juan, se empezaron a burlar, digamos, de él. Ese era el motivo por el cual él se peleaba con los compañeritos. Y luego de un tiempo de trabajo, bueno, él deja de pelearse, pero emerge un sueño en el cual el niño se lo cuenta a su analista, y es que lo estaba bañando su mamá y él se transformaba en mujer. Cuando él se transformaba en mujer y su mamá lo bañaba, digamos. Y le dirige una pregunta y le pregunta a ver si es posible, 4 años tenía el niño, si es posible eso, transformarse en mujer. Entonces le dice que él quiere ser bueno como su mamá y fuerte como su papá o algo así. Y nada, me parece bien interesante pensar, ¿no? Cómo se va estructurando el sujeto en una relación con sus padres. Y a mí me surge también en esto la frase que muchas veces me ordena pensar en ciertas cuestiones de cómo se estructura un sujeto, que tiene que ver con que no hay posibilidades de estructuración subjetiva por fuera del Edipo, un poco tomando esto que estuvimos trabajando en relación al nombre del padre, etc. Y bueno, bueno, me genera la pregunta, cómo se produce allí, no sé si alguien habló, ¿se escucha algo? Bueno, no sé, como que, digamos, cómo se juegan los goces en este niño, ¿no? Y en relación a los padres. Perdón, lo dejo abierto. apenas una cosita. No muy alejado, con todas las enormísimas diferencias de tiempos, lugares, etcétera, etcétera, a la famosa pregunta de Juanito. Mamá, ¿tenés la cosita de hacer pipí? Y la mamá le dice que sí. Y era una mujer. Y estamos hablando de la Viena imperial, y estamos hablando ahora del siglo XXI. Quiero decir, no va por allí.
No, es que ahí me parece que hay un avance, por eso decía como las fórmulas de la sexuación permite como leerlo en clave de un decir, justamente, ¿no? Que no tiene que ver porque por eso decía, bueno, en una pareja de heterosexuales también puede pasar que, bueno, que yo qué sé, que también uno cumpla la función materna y el otro, no sé, o sea, no tiene que ver con la anatomía en ese sentido. Y ese trabajo, Isabel, que vos traés, lo recuerdo muy bien, me pareció que justamente va con la propuesta que Fabián planteaba, ¿no? Que es en el caso a caso, que ya trabajaba, bueno, esa frase como un sintagma, y bueno, sí, Juan era la mamá, estaba bien lo que el niño decía. En el trabajo también, por eso terminé un poco con la fórmula del fantasma y lo que dice Lacan en relación a eso, ¿no? Marilén, tú habías pedido la palabra hace un rato. Sí, gracias. Bueno, buenas noches, gracias Karina, me gustó mucho el trabajo, Marilén. Tiene ¿cómo está? Muchas líneas para pensar en esa articulación que haces con el curso capitalista, ¿no? Comenzabas hablando de este goce igualitario para todos, ¿no? Como este mandato, asociándolo por ahí a la función de la publicidad, que me gustó también, al servicio de ese discurso capitalista. Y dejaste por ahí, como me pareció a mí, abierto una pregunta que me gustaría, si podés retomarla, si clínicamente la venís pensando por algún lado, que decía, ¿qué sucede con la pulsión cuando el objeto A no está en causa? ¿No? Pensando justamente en esas articulaciones que fuiste haciendo. Si podés decir algo al respecto de cómo... Sí. Sí. Es que me parecía que tal vez se trata de eso, ¿no? En lo que promueve este discurso es justamente el objeto A en tanto plus de goce o como intentando allí, bueno, taponar la falta o como decía Enrique, como el rechazo a la castración, y creo que de lo que se trata en la clínica y en el 1 a 1 es, bueno, poder escuchar para que de alguna manera, bueno, el sujeto pueda encontrar, digamos, porque tampoco se trata de que un cambio, oponerse a un cambio de sexo, ¿se entiende? O sea, me parece que ahí hay que escuchar en el 1 por 1 y ver qué está pasando ahí con ese sujeto, con el síntoma, con su fantasma, ¿no? Un poco creo que por ahí, de poder dar lugar para que justamente el objeto A se pueda poner en causa, porque si no es como que queda, o sea, sin poder hacer lazo, ¿no? Como que el objeto A es la articulación que es necesaria para que la pulsión, digamos, haga lazo con el otro, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Que no quede como en un goce como autoerótico. Que haga como el recorrido de alguna manera, ¿no? No sé si contesté la pregunta, pero lo entiendo así, como que me parece que justamente que de lo que se trata es de poder escuchar y que esa pregunta me la hacía justamente por eso, porque no me acuerdo si fue en el seminario, en el ciclo anterior, bueno, también el seminario 10, que Lacan trabaja sobre el objeto A, es como que, bueno, justamente es ese vacío necesario para que la pulsión pueda hacer como su recorrido, ¿no? Y yo diría, a ver, pensando en esto que me parecía que también insistía Enrique, o por lo menos yo lo tomaba así, de mucho de la deriva, no tanto a veces de la enunciación, porque estoy de acuerdo que finalmente se trata de la posición enunciativa, pero me parece que parte, no sé cómo transmitirlo, pero me parece que parte de muchas de las problemáticas de los sujetos tienen que ver, pensando en esos términos, con una no posición o dificultad para la posición, y hay más como de la deriva, como de esta cuestión del goce, ¿no? De la desatadura, ¿no? Esto que decías, el no enlace con el amor, bueno. Andrés Musto también pidió la palabra. Andrés, sí, ya tenés el como que micrófono las abierto. pulsiones ahí como desintrincadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bien.
Hola, ¿sí? Hola. Adelante, adelante. Bien, buenas noches a todos. Bueno, primero agradecerte tu trabajo, Karina. Comparto también un poco esta lectura que se viene planteando respecto de que esta línea, digamos, que vos proponés acerca de poder pensar la sexuación en relación al discurso capitalista, me parece que es bien interesante, digamos, ¿no? Y que es una línea de trabajo que está como muy cercana, digamos, y que es parte de nuestra cotidianidad. También muchas veces me pregunto, digamos, respecto del capitalismo, ¿qué es lo que nos llega a nosotros exactamente, ¿no? En el sentido de que nuestro capitalismo, por lo menos el capitalismo que llega acá a Uruguay, no es igual que el capitalismo europeo, ¿no? O sea, vivimos en otras condiciones, digamos, de posibilidades desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Digamos, no tenemos las posibilidades financieras para tapar la angustia comprándonos cosas, ¿no? Entonces, creo que eso nos fuerza, digamos, a tener que hacer algo con la angustia, ¿no? Porque acá el consumo, digamos, no es algo tan viable, ¿no? Y después, en relación como otro tema que se viene planteando, ¿no? Que es como esta cuestión respecto del Edipo y su validez y su actualidad, si se quiere, ¿no? Yo, por un lado, digamos, pensaba que digamos, digamos, si uno trabaja con, capaz que voy a usar un término que capaz que no sé bien cómo nombrarlo, ¿no? Pero si uno trabaja con los sectores más vulnerables de la sociedad, uno ahí, digamos, eh, encuentra que el Edipo es muy raro, ¿no? Porque desde el punto de vista, digamos, imaginario de encontrar una mamá y un papá o cosas así, uno no encuentra, digamos, lo que esperaría que fuera el Edipo, ¿no? Porque muchas veces el padre no está o la madre no está, o las situaciones por ejemplo, ¿no? Algo que dice Lacan, ¿no? Por ejemplo, esto de la metáfora paterna y el padre como representante de la ley y el padre como agente de la castración, y en realidad el padre, no sé, hace, yo qué sé, 3 meses, 4 meses o años que está en situación de calle por el consumo de pasta base, ¿no? Y sin embargo, digamos, eso no produce, digamos, la constitución, digamos, de un sujeto, digamos, psicótico, o por lo menos no necesariamente, digamos, ¿no? Entonces, también me parece digamos, digamos, me parece eso, digamos, ¿no? O sea, que hay, que uno puede escuchar, digamos, trabajando como, este, justamente con estos sectores, digamos, que son los más vulnerables también, que estas cuestiones como más respecto de lo edípico y respecto, digamos, de la propuesta teórica que tiene el psicoanálisis, no logra uno hacerla corresponder con o encontrar, digamos, la forma en la que eso sucedió, cuándo sucedió para ese sujeto, etc. Sin embargo, digamos, lo que sí creo que todos seguimos mal, lo que sí por lo menos en mi experiencia, digamos, seguí encontrando, es que aún niños, digamos, que habían sido abandonados por sus madres y que, por ejemplo, la abuela les había contado hasta el hartazgo que la madre los había dejado o por un macho o por el consumo de droga, ¿no? Por citar así como dos de los motivos más comunes, digamos, aún en esas situaciones, digamos, algo de lo que es de lo edípico respecto del recuerdo de algunos momentos con la madre o de justificar a la madre en algunas cuestiones, o sea, de reconstruirse, digamos, un lugar en donde en algún punto fueron queridos por alguien, esa función siempre aparecía.
De la misma forma que también siempre, digamos, o sea, para que haya sujeto, digamos, tiene que haber una cierta relación del cuerpo pulsional a la ley, que permita, como vos decías ahora, digamos, al final de tu intervención, hacer un lazo social, ¿no? Entonces, yo esto también lo vengo pensando un poco a partir del trabajo de Carter y eso, ¿no? Y entonces es como que un poco siempre llego a la misma conclusión, ¿no? Y es que el Edipo es un disparate, pero no encuentro otra forma de pensarlo. que es todo un problema, digamos, ¿no? Entonces, uno o sea, y el camino, digamos, que venimos haciendo, ¿no? Por lo menos que yo vengo haciendo, vamos a sacarlo de lo imaginario, y cada vez lo pensamos más en términos de funciones, pero de todas formas, entre lo que la función, digamos, o sea, entre lo que se atribuye imaginariamente y lo que la función nombra, de todas formas estamos en lo mismo. O sea, para que haya sujeto es necesario que alguien lo haya deseado y que alguien intervenga, digamos, en relación, digamos, a prohibir y permitir, digamos, algunas modalidades de goce, ¿no? Y me parece, digamos, que por lo menos hasta ahí es lo que he podido pensar, digamos, sobre este tema, porque en realidad, por lo menos desde el psicoanálisis, no nos vamos a poner a decir si está bien o está mal que alguien quiera cambiar su sexo, o si no está mal que una pareja formada por dos hombres o por dos mujeres quieran adoptar un hijo, ¿no? Y mucho menos nos vamos a poner desde el psicoanálisis a decir que eso va a criar niños perversos, ¿no? De hecho, es algo que digamos, que se viene afirmando, ¿no? En varios momentos, ¿no? Entonces, digo, nada, o sea, tengo como esa, digamos, estoy como atravesado, vamos a decir, por esas contradicciones, ¿no? Incluso lo otro también que me cuesta muchísimo pensar, ¿no? Y finalmente es como la última pregunta que comparto, es la posibilidad, digamos, de la no existencia del binarismo masculino-femenino, como propone Paul Preciado, ¿no? Que me parece que en algún sentido puede ser que sea cierto lo que él dice, en el sentido de que puede ser que la sociedad cambie hacia ahí. Pero lo que yo digo es que no logro entender, digamos, cómo va a ser. Que no se trata, digamos, de acusar a, bueno, eso es psicosis, eso es perversión, o qué sé yo. Y finalmente, digamos, después una última reflexión, ¿no? En relación al fetichismo, y eso sí me parece que es una cuestión política, y eso sí me parece que es una cuestión, digamos, de la política del psicoanálisis. Lo pensaba en relación a esto que vos decías del síntoma autista como algo propio de nuestra actualidad, ¿no? El síntoma es autista cuando el síntoma no se puede producir en un lazo social, que me parece que es un poco también esto que traía Marilén ahora en su intervención, ¿no? O sea, cuando el sujeto queda por fuera del lazo social, digamos, el síntoma es autista porque no interpela a otro, ¿no? O sea, el síntoma, digamos, logra salir de su autismo en tanto el síntoma se produce en un lazo social en el que algo de ese lazo se interroga a partir del síntoma, ¿no? Y entonces sí pensaba que sobre eso el psicoanálisis, o nosotros como psicoanalistas podemos decir algunas cosas, ¿no? Y entre otras, digamos, como criticar un discurso que digamos, que justamente, digamos, tiende hacia el autismo, tiende hacia la bobada, ¿no? Digamos, al goce, digamos, como cada vez más desenlazado, ¿no? Y cada vez más tonto. Que de todas formas igual tengo por lo menos una cierta sospecha de que igual nosotros estamos un poco lejos de todo eso, porque bueno, estamos lejos, digamos, de ese capitalismo, digamos. Creo que los disfrutan en el norte, esas cuestiones. Esa era mi intervención.
Gracias, Andrés. No, una cosa que me surgió mientras te escuchaba y que fue un chiste que no es tan chiste, pero que surgió en la jornada de la CERAU, Sexo y Lazo Social, y es que, bueno, que va una pareja con un cochecito y con un bebé, entonces alguien se acerca y le dice, ¿qué es? ¿Nena o varón? No sé, porque todavía no habla. Entonces, bueno, da para pensar ese chiste, me parece, ¿no? O sea, por un lado es cierto, el sexo se dice, pero por otro lado también es cierto que somos deseo del deseo del otro. Entonces, creo que también eso, como llevado al extremo, también, ¿no? Que puede generar en relación a esto que vos hablabas, ¿no? Del goce autístico, bueno, del tema del autismo, ahí sobre el final que decías algo. Bien, bueno, Karina, no sé, ¿querés decir algo más para cerrar o...? No, agradecerles a todos por, bueno, por estar en esta jornada hoy. Y bueno, nos encontramos en el próximo seminario anual de escuela, que es en el mes de junio. Capaz que Dani ahí me hace acuerdo a quién es que le tocaría presentar. A Magali. Magali Garrín. Muy bien. Entonces nos encontraremos ahí entonces. Bueno, Hasta la gracias. próxima. Chau, chau. Chao, hasta la próxima. ¿Dónde vamos a cenar?